¿Sí se puede ver, Alicia? Todavía no. La pantalla se ve, pero todavía no el contenido. Ahora sí. Sí, adelante. Elementos fundamentales de la obligación tributaria. Tenemos como objeto que son las operaciones que están alcanzadas por el impuesto. Para el IUE son objetos del impuesto la renta obtenida por personas jurídicas o empresas unipersonales constituidas bajo el Código de Comercio y personas jurídicas constituidas por el Código Civil que no están exentas del IUE. Pueden ser empresas o instituciones sin fines de lucro. Tenemos sujetos que son aquellos que intervienen en el vínculo jurídico tributario, como el sujeto activo, sujeto pasivo y tercero responsable. Para el impuesto tenemos el sujeto activo, que sería el Estado Nacional, el sujeto pasivo, que serían los contribuyentes como personas jurídicas o empresas unipersonales constituidas bajo el Código de Comercio y personas jurídicas constituidas bajo el Código no exentas en el IUE. Tenemos el hecho generador, que es aquella que origina la obligación tributaria. En este impuesto del IUE se produce en el momento de la percepción del tributo, que sería cierre de gestión. Al 31 de marzo tenemos las empresas que cierran, como las industriales, petroleras y constructoras. Al 30 de junio tenemos empresas agrícolas, ganaderas, agroindustriales, gomeras, castañeras. ¿Puedes recorrer un poquito tu presentación, por favor? ¿Más grande, Alicia? No, si no, la parte de abajo no se ve. Ahora sí se ve. Hasta el 30 de junio se está viendo. 30 de junio. Y las líneas que están debajo del 30 de junio no se ven. Ya lo hice. ¿Ahora se ve, Lisa? No, sigue igual. A ver, voy a volver a compartir la pantalla. Ya. Ahora sí se puede ver, Lisa. Sí, adelante. Ya. Para el 30 de septiembre tenemos las empresas mineras y al 31 de diciembre tenemos las empresas comerciales, financieras y de servicios. También estarían las empresas sin fines de lucro. Bien, las vamos a llamar entidades, ¿ya? Porque utilizamos el término de empresa generalmente en aquellas constituidas bajo el Código de Comercio, ¿ya? Si bien entran dentro del concepto general de empresa que tiene el IUE, pero las conocemos como entidades sin fines de lucro o instituciones sin fines de lucro. Está bien. Ya. Puedes poner instituciones o entidades. La cuantificación y valoración del hecho imponible y determinación de la obligación tributaria. Para el impuesto del IUE tenemos, se obtiene a través del resultado contable. Puedes recorrer nuevamente, ya. Está bien. Y bueno, obtenemos a través del resultado contable menos ingresos no grabados, más gastos no deducibles, tendríamos el resultado antes de regularizaciones. Eso, dependiendo, le podemos sumar o restar las ventas a plazo, menos revaluaciones técnicos, menos arrendamientos financieros, obtenemos el subtotal, le restamos menos donaciones y tenemos el resultado imponible de la gestión, menos compensación de pérdidas acumuladas y obtenemos el resultado final imponible. Muy bien. Tenemos la alícuota, que es el valor fijo porcentual que establecido por la ley se aplica a una base imponible. Para el IUE se aplica el 25%. Principios jurisdiccionales. Se refiere a la territorialidad, es decir, dónde se realiza la actividad. En caso de que se realicen las actividades dentro del territorio nacional, se debe pagar impuestos. Si la actividad se realiza fuera del territorio nacional, no se paga impuestos. Para el IUE, aplicamos el principio de fuente, que para las ventas de bienes, si el lugar de la producción del bien se encuentra en Bolivia, sería fuente boliviana y estaría grabado. Si el lugar de producción estaría en el exterior,
sería fuente extranjera y sería no grabada. Para servicios, el lugar de prestación del servicio, si estaría en Bolivia, se considera fuente boliviana y estaría grabada. Si se encuentra en el exterior, sería de fuente extranjera y estaría no grabada. Para alquileres anticréticos, la ubicación del bien, si está en Bolivia, se considera fuente boliviana y estaría grabada. Si se encuentra fuera de Bolivia, o sea, en el exterior, se considera fuente extranjera y estaría no grabada. Para los intereses, la colocación de capital, si se encuentra en Bolivia, se considera fuente boliviana y estaría grabado. Y si se encuentra en el exterior, se considera fuente extranjera y estaría no grabada. Eso sería. En el caso de dividendos, excedentes, distribución de utilidades, ¿cuál sería el criterio a aplicar? Si la actividad estaría en Bolivia, sería de fuente boliviana y estaría grabada, dice. Pero estas utilidades se obtienen después de que la empresa donde se ha generado la utilidad y ha pagado el IUE. No te olvides que tienes la utilidad de la gestión, ya restas el impuesto pagado y tienes una utilidad neta a distribuir, ¿verdad? Entonces, una vez que ha determinado la empresa en la que se ha generado la utilidad del IUE y la ha pagado, distribuye las utilidades restantes. Por tanto, la utilidad que estamos percibiendo de una empresa por nuestra inversión en una empresa ya ha tributado IUE. ¿Tendría que volver a tributar IUE o tenemos que aplicar el criterio de evitar la doble imposición? Aplicaríamos evitar la doble imposición, licenciada. Igual que en el RCI-IVA, ¿verdad? Sí, dice. Ya, muy bien. Eso te faltaría en esta columna. Está bien. En la parte superior, en tu definición, ya vamos a indicar que los principios jurisdiccionales pueden ser territorialidad, pueden ser fuente, incluso puede ser renta mundial, ¿no? También se utilizan los principios de país de origen, país de destino. No solo es territorialidad. Entonces, un principio jurisdiccional es aquel principio que determina, ¿no? El límite de la potestad tributaria en base a territorio. ¿Está bien? Está bien, licenciada. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera presentar su trabajo? Gracias, Aida. ¿Alguien más quiere compartir su trabajo? Son 6 personas que han subido su trabajo dentro de los 45 minutos. ¿Alguien más? A ver, ¿alguno más que quiera compartir su trabajo? Para que así podamos comparar los trabajos, podamos comparar con el que hemos realizado y podamos mejorarlo también. ¿Quién quiere mostrar su trabajo? Bien, ¿cuál de ustedes? Tratemos de compartir. Podría ser Pablo, que está presente. Guara. O alguno que haya realizado el trabajo y no lo haya subido. Adelante, Pablo, ¿puedes? Comparado con lo de mi compañera, está relativamente mal todo lo que he hecho, a excepción de la parte de la alícuota y del... Ya, podemos verlo para ver por qué ha habido la confusión, Pablo. También eso es constructivo. ¿Ya? O sea, si es un enfoque diferente, ayuda a ver cuál ha sido tu enfoque para ver cómo podemos corregirlo. ¿Listo? Compartirlo. Estaría bien, pero no, mal está realmente. No hay problema, mostrar igual. Vamos a justamente tratar de mejorar. ¿Listo? Cuando hacemos los trabajos, en realidad yo no quiero que sean trabajos perfectos necesariamente, sino lo que hayan podido hacer para que sobre esa base mejoremos, ¿ya? Entonces, si nos hemos equivocado, no debemos sentirnos mal,
En otras palabras, debemos darnos el permiso para equivocarnos. Generalmente, como personas, no queremos equivocarnos, ¿ya? Y es bueno saber dónde nos hemos equivocado para corregir, porque cuando venga la evaluación, ya no solamente vamos a evaluar nuestros aciertos, sino también nuestras deficiencias, ¿no es cierto? Entonces, no tengamos ningún impedimento en mostrarlo como está. Adelante, Pablo. Bueno, aquí está. Incluso también he intentado hacer el tratamiento tributario y los conceptos complementarios. Ya. Primero que nada, esta parte está mal. Entonces, si puedes agrandar, no lo borres todavía, déjalo como está. No, es que me he confundido de casilla. Eso ya estaba mal. Ay, ay, ay. Bien. ¿Más grande? Sí, un poquito más para ver el objeto. Los que están con celular pueden ver. Ya. El Bien. objeto está mal, dice. Ya. A ver, léelo. Que, o sea, lo puse como que se basara en las utilidades de estados financieros al cierre de... Es que está mal, me he equivocado con otro, igual que con otra columna de los conceptos complementarios. El objeto está mal. Ya, pero el IUE graba la utilidad, Pablo. Graba la Sí, utilidad obtenida y esa utilidad está refrendada por los estados financieros. Es otra forma de exponerlo, ya, porque no olvidemos que el IUE es un impuesto que grava la renta obtenida, ya, y esa renta obtenida es justamente la utilidad, ¿de acuerdo? sí. Ahora, como es un contribuyente obligado a llevar registros contables, sí se basa en los estados financieros, ¿ya? Entonces, lo que puedes hacer es, en base al objeto que tú has redactado, simplemente mejorarlo, ¿ya? Ya. Pero no está mal, ¿de acuerdo? Ya Porque está sí bien, graba sí. la utilidad, y la utilidad es la renta, ¿ya? En los No, ya sujetos. está bien. Ya, en sujetos creo que me he confundido. Y cuando estaba buscando la ley 843, me decía de que tendrían que estar sujetos las personas obligadas a llevar y no llevar los registros contables, Ujú. que deben pagar el impuesto en función a la determinación de la unidad de la utilidad neta, a las personas naturales que ejercen una profesión u oficio ¿Ya? de forma independiente. Ujú. Bien, en esta parte lo que tú has encontrado es o sea, son los sujetos, ya, pero todos los sujetos estás mencionando. Entonces, del reglamento, de la ley y el reglamento que establecen los sujetos, nosotros Sí, tenemos que desagregar, ¿ya? O sea, en la ley está todo mezclado, ¿de acuerdo? Por tanto, vas a encontrar información sobre todos los casos en realidad. Ya, lo que hay que hacer en estas tareas es separar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vamos a resolver un ejercicio, no voy a darles un ejercicio donde a la vez sea profesional, a la vez sea empresa, no, y a la vez sea institución sin fines de lucro, no va a haber ese tipo de ejercicio. Va a haber un ejercicio o de IUE con registros, o de IUE profesional, o de IUE sin registros, o de IUE retenciones, o de IUE beneficiarios del exterior, ¿de acuerdo? Entonces, los casos que hemos mencionado, para empezar, no son todos, ya porque hay casos especiales, ¿no? Dentro del IUE, como son el IUE de entidades financieras que tienen alícuota adicional del IUE, el IUE de las empresas extractivas, mineras, petroleras, que también tienen una alícuota adicional, que vendría sí, a ser, sí, eso lo he leído. ¿ya? Entonces, lo que harías acá, ¿no? En los sujetos es dejar lo que corresponde a las empresas que están constituidas bajo el Código de Comercio, ¿ya? Y que desde luego, por estar constituidas bajo el Código de Comercio, sean sociedades o empresas unipersonales, están obligadas a llevar registros contables. Y junto con ellas están las instituciones sin fines de lucro constituidas bajo el Código Civil, pero que todavía no han logrado la exención. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, los sujetos son dos grupos, ¿no? Los constituidos bajo el Código de Comercio y los constituidos bajo el Código Civil.
¿ya? Ya. Y en el caso de los constituidos bajo el Código Civil, siempre y cuando no estén exentos. Si están exentos, esos van a ir al segundo grupo, al que la ley les llamó inicialmente sin registros contables y hoy se llaman no obligados a llevar registros, a presentar registros contables, ¿ya? Está bien. Entonces, en este caso, lo que falta es desagregar. Y lo mismo, sacar a los profesionales independientes y oficios, y esos van a ir al IUE profesional. Ah, ya. Y es que emiten factura. Y si no emiten factura, va a ir al IUE retenciones. ¿Está bien? ¿Está entendido? Sí, se ha Es entendido. como si tú estarías aquí con los sujetos de todo. Y lo que hay que hacer ahora es desagregar. Ahora, nos falta acá sujeto activo y nos falta los sustitutos que vendrían a ser agentes de percepción, las entidades financieras, ¿verdad? Sí. Ya. Bien, el hecho generador. Ese no entendí bien, la verdad. Ya, lo que pasa es lo siguiente. El IUE es un impuesto anual, excepto retenciones, ¿ya? Sí, Las sí. retenciones son mensuales, pero el IUE con registros, sin registros y el IUE profesional, que son los tres grandes grupos, son impuestos anuales. Entonces, durante toda la gestión tú tienes operaciones y al cierre de la gestión tienes que determinar la utilidad. ¿Está bien? Entonces, como al cierre de la gestión vas a determinar si ha habido utilidad, si ha habido pérdida o ha habido equilibrio, ya, entonces el hecho generador se produce al cierre de gestión, cuando tú determinas, ¿no?, el resultado de la gestión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ahora, como las entidades, más que todo las constituidas bajo el Código de Comercio, ya no tienen un cierre único. Estas empresas constituidas bajo el Código de Comercio pueden cerrarse en marzo, al 31 de marzo, al 30 de junio, al 30 de septiembre o al 31 de diciembre. Entonces, en esta parte del hecho generador, habría que especificar para cada uno de los cierres, ¿no?, qué empresas están. ¿Está bien? Está bien. Ya, a eso se refiere. Para la Entonces, base, perdón, seguí, Pablo. entonces, esas fechas que decía que eran las utilidades para su cierre y el vencimiento, tendría que especificar aquí en el hecho generador. En el hecho generador, es que como el hecho generador se produce al cierre de gestión, entonces tengo que decir a qué fecha cierran las empresas que están dentro Ah, del IBE, ¿ya? sí, sí. Ya, por Ah, ejemplo, entonces eso era ahí. en el caso del 31 de diciembre, por ejemplo, ¿qué empresa cerraría? Eh, Era la empresa, Por ejemplo, creo un que era la, supermercado cerraría al 31 de diciembre. perdón, se cortó. Un supermercado cerraría el 31 de diciembre, no. Un supermercado es Mm, una empresa comercial. sí, Ya. Un banco, también, ya. Bien. Ahora, también una consultora, por ejemplo, ¿no? Una consultora, por ejemplo, contable, una consultora que hace proyectos, igual tendría cierre 31 de diciembre. Ahora, en esa misma fecha, 31 de diciembre, cierran las instituciones sin fines de lucro que no están exentas del IUE. ¿Ya? Por ejemplo, una ya. ONG, el Colegio de Auditores, Colegio de Abogados, Colegio Médico, Colegio de Arquitectos, después los sindicatos, diferentes tipos de sindicatos, asociaciones, ¿no? Por ejemplo, asociaciones de comerciantes minoristas, luego fundaciones, ya también cierran a esta fecha, ¿no?, las instituciones que vendrían a ser no estatales, ¿no?, sin fines de lucro, que tengan finalidad, por ejemplo, religiosa, o finalidad cultural, o finalidad deportiva. Ya, por ejemplo, los clubes deportivos son instituciones sin fines de lucro. Si han tramitado la exención, están en el segundo grupo. Y si no han tramitado la exención, o si han tramitado la exención y les han negado, se mantienen en este primer grupo. ¿Está bien? Está bien. Ya, muy bien. Para la base imponible, ¿has entendido el procedimiento que les pasé? No entendí muy bien. Me confundió. ¿Qué es lo que hacemos? Para que ya vayamos formándonos una idea, y esto va para todos, no es solo para Pablo, ¿no? Y todas las recomendaciones que estamos haciendo son para todos.
solo que dialogamos con la persona que ha hecho el trabajo nada más. Los demás también tienen que considerar esas observaciones y autoevaluar su propio trabajo para mejorar. Bien, en el caso de el impuesto a las utilidades, cuando queremos determinar, partimos del estado de resultados. Ya, entonces, sabemos que elaboramos estados financieros al cierre de gestión, ya, y partimos del resultado, del estado de resultados, que podría ser utilidad, equilibrio o pérdida. Y lo tenemos que evaluar, ¿no? Ese resultado. ¿Cómo lo evaluamos? Analizamos los ingresos, ya, y tenemos que determinar si están grabados o no. Y ahí viene la tarea 26, en las cuales me dicen cuáles son los criterios para saber si es en este caso grabado o no grabado, ¿ya? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Ya les he dado yo la tabla y ya está prácticamente elaborada, pero tengo que explicar cada punto, ¿ya? Y poner ejemplos, ¿no? Para subir la tarea, ¿ya? En la práctica 26 vamos a hacer eso, explicar cada aspecto, ¿ya? Y también poner ejemplos, ¿sí? Bien, por ejemplo, si hablo de servicios, ya hemos hablado de que si se presta el servicio en Bolivia es de fuente boliviana y si se presta el servicio en el exterior es de fuente extranjera. Podemos poner como ejemplo, por ejemplo, las mismas entidades financieras, ¿no? Las entidades financieras como el Banco Mercantil, el Banco Nacional, el Banco Unión, etcétera, ¿dónde están prestando sus servicios? ¿Están prestando sus servicios en el territorio boliviano o fuera del territorio boliviano? ¿Dónde prestan sus servicios? De Bolivia, manera nacional. Ya en Bolivia lo están prestando. Entonces, como están prestando el servicio en Bolivia, es de fuente boliviana. Y los bancos sí van a pagar IUE. ¿Está bien? Está bien. Lo mismo una consultora, ¿ya? Si la consultora está desarrollando sus actividades en Bolivia, ¿no? Prestando servicios, por ejemplo, llevando contabilidad, haciendo auditoría, evaluando proyectos de algunas empresas, de emprendimientos, etcétera. Entonces, esas utilidades que ganan van a ser de fuente boliviana y van a tener que tributar. Pero ¿qué pasa si alguna empresa tiene una unidad que presta servicios también, pero fuera de Bolivia? Esas utilidades que ganen ya no serían de fuente boliviana, ya serían de fuente extranjera. ¿Está bien? Entonces, en el trabajo 26, si bien ya están indicados los criterios, tengo que ejemplificar, ¿sí? De esa forma podría ejemplificar cuando hagamos esa tarea. Exacto, ya. Ahí puedes hablar, por ejemplo, en el caso de bienes, por ejemplo, los exportadores, ¿dónde producen los bienes? Ya tienes exportador, por ejemplo, a Dilma, es exportador, son exportadores las empresas que fabrican muebles, como IBEMA, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos tienen su maestranza, tienen su planta industrial en Bolivia, ¿no? Y está en Cochabamba, ¿no es cierto? Pero el producto no todo lo venden en Bolivia, parte del producto va al exterior. Sí. Lo que ganan sería de fuente boliviana o de fuente extranjera. Si es al exterior, ¿sería fuente extranjera? No, pero están realizando la producción aquí. Entonces, ¿cómo lo clasificarías? Producen aquí, pero venden allá. Bolivia, sería fuente boliviana, ¿verdad? Claro, sí. Entonces tendrías que pagar, un exportador paga IVA, ¿ya? Porque a veces pensamos, ¿de dónde le pagan? Le pagan del exterior, fuente extranjera, pero no ese es el criterio. El criterio, claro, ¿no? Y lo ha indicado tu compañera, ya es que si se trata de bienes, tengo que ver dónde se ha producido el bien, no dónde. Aquí en Bolivia. Sí, no importa dónde estés vendiendo, lo que importa es dónde has producido. Está bien, ya. ¿Ya? ¿Está entendido? Sí, eso se ha entendido. Ahora, en el caso de la tarea 27 que vamos a presentar la próxima clase, ya, que vamos a revisar la próxima clase, no, vamos a ver criterios para la deducción de gastos. Yo ya les he puesto los criterios básicos, pero eso estaba de acuerdo a la normativa anterior de facturación. ¿Ya? ¿Por qué? Tengo que ahora analizar qué pasa con la nueva norma de facturación. No es verdad que hay requisitos que la norma nueva de facturación lo ha generalizado para el crédito y para el gasto. Entonces, esos requisitos generales hay que repensarlos, ¿ya?
Y de igual manera, ¿no? Explicarlos y dar ejemplos, ¿ya? Y luego ustedes ya van a analizar los requisitos específicos. Y para revisar los requisitos específicos van a tener que leer el decreto 24051 y subtítulo por subtítulo sacar requisitos, ¿ya? Porque en el reglamento del IUE están todos los requisitos, solo que hay que estudiarlos, hay que analizarlos, ¿ya? Ahora, ¿por qué estamos haciendo esta tarea acá y la estamos revisando? Bueno, no es para que los demás simplemente foto y copio, ¿no? No, no es para eso, ¿ya? Es para que ustedes ya estén estudiando y cuando hagamos el ejercicio práctico de IUE se ubiquen. Las personas que han hecho el trabajo se van a ubicar. En cambio, las personas que simplemente han copiado, pues no se van a ubicar, ya, porque hayan perdido la oportunidad de aprender. ¿Está bien? Por eso he insistido, Pablo, que me muestres lo que has hecho, ¿ya? Y te has dado cuenta que no está mal. En realidad, lo que has hecho es de repente más amplio, ¿ya? No está específico para IUE con registros contables. Solo tienes que desagregar, ¿ya? ¿Está entendido? Ya, está bien. Está bien, Ya, gracias. gracias, Pablo. Bien, ¿alguien más que quiera mostrar su trabajo? ¿Alguien quiere hacerlo? O si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos aprovechar para aclarar alguna duda que tengan sobre el trabajo que hemos hecho. Algo que no hayan entendido. Licencia, ¿puede preguntar de las prácticas? ¿De cuáles prácticas? De la 145 es que el número 2, el salario básico, no nos da para el 5 y el 6 y nos dice el reintegro salarial. He estado buscando en internet, pero no le entiendo, licenciada. Ya. Lo que pasa es lo siguiente, Guara, ¿ya? Cada año salen normas para aumentar el salario, ¿ya? El salario base y también para aumentar el salario mínimo nacional, pero hay años en los cuales no han modificado. Ya el año anterior, el año 2020, estábamos muy mal, ¿no? Si tú te acuerdas, en mayo estábamos con cuarentena rígida, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones tan malas que estábamos pasando como sociedad boliviana, hubiera sido correcto que se incremente el salario mínimo y que se incremente también el salario base. Las empresas estaban en condiciones de poder pagar. ¿Qué ha pasado el año pasado? No estaban en condiciones de pagar porque Bien. muchas personas estaban enfermas y no tampoco generaban ingresos ni iban a comprar lo que iban a producir. Exactamente. Ya muchas empresas incluso estaban cerradas, ¿sí? Y algunas definitivamente las han cerrado, ni siquiera ya las han abierto después de que hemos superado la cuarentena rígida, ¿sí? Bien, entonces el año 2020, por ejemplo, teníamos que seguir trabajando con el salario mínimo nacional del 2019 y no hubo incremento salarial. Entonces, el salario del 2019 se mantuvo constante durante todo el 2020, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa este año? ¿No? Hay algo de mejora, es cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay un proceso de vacunación que puede de alguna manera reducir los riesgos, ¿ya? Sabemos que el proceso de vacunación, que muchos ya lo tenemos, ya algunos con una dosis, otros con 2 dosis, otros incluso con la tercera, ya de alguna manera nos protege porque hace que la enfermedad no haga tanto daño al organismo. En cambio, los que han enfermado sin vacunación ya han tenido problemas, muchos de ellos muy graves, ¿sí? Por tanto, bueno, los efectos de la situación económica del 2020 siguen manifestándose en el 2021, siguen habiendo enfermos, a inicios de este año falta oxígeno, falta medicamentos, etc. Entonces, hay una leve, digamos, mejoría por la vacunación, ¿ya? Pero al mismo tiempo, esto desencadena, y querramos o no, es la realidad, ya un aumento del descuido, porque pensamos que estando vacunados ya nada nos va a pasar. Entonces las personas ya empiezan a asistir a eventos, empiezan a ir a la feria, empiezan a querer estar, por ejemplo, en convites para carnaval. Bueno, ya estamos perdiendo ahí el cuidado que habíamos tenido extremo. Ahora, eso puede volver a presentarse en el 2022, ¿sí? Si las empresas
tienen que cerrar nuevamente o reducir su actividad, no van a estar en condiciones de pagar un incremento salarial. Entonces, en la gestión 2021 concretamente, se ha aumentado el salario mínimo nacional para ayudar a los que tienen sueldos bajos, ¿cierto? Pero se ha aumentado el salario base. ¿Se habría aumentado el salario base? ¿Crees que las empresas están ya en condiciones de poder pagar más salario? No, no creo. No. Y si revisas la normativa, ya vas a verificar que el año 2021 solo han aumentado salario mínimo nacional, ya, porque desde el 2019 mantener a las personas que ganan muy poco con el mismo salario, bueno, ha de ser insostenible para ellos esta gestión, ya. Entonces se incrementa el salario mínimo nacional retroactivo a enero, ¿sí? Pero se incrementa para el mes de mayo. Entonces, por eso ya vamos el mes de abril, en el caso de los dependientes, vamos a trabajar con el salario mínimo nacional anterior. En el mes de mayo vamos a poner el nuevo salario mínimo nacional y la diferencia de los dos salarios mínimos nacionales correspondientes a enero, febrero, marzo y abril. Como es 2 salarios por mes, sería la diferencia multiplicada por 8, ¿ya? Eso va a entrar en mayo. Y en junio entraría el nuevo salario mínimo nacional multiplicado por 2. Entonces, abril, el antiguo multiplicado por 2, en mayo, el nuevo más el reintegro de salario mínimo nacional, y en junio ya el nuevo salario mínimo nacional, ¿sí? Ahora, a nivel de haber básico, tengo que mantener el haber básico, ¿cierto? Y el reintegro va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque los salarios no se han cambiado. Ya no han sufrido incremento. ¿Está bien? Entonces, Muchas gracias, Liz. El salario que tienes de abril lo repites para mayo y lo repites para junio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, calculara planillas? No va a suceder porque no no está dentro de los años que hemos dicho. Hemos dicho que vamos a trabajar con 2019, 2021. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo revisara, por ejemplo, 2018? ¿Ya? O el mismo 2019, ¿no? En esas cuestiones ha habido subida del salario mínimo nacional y subida del haber, ¿no? Incrementos, por ejemplo, del 4%, del 5%. Entonces, si hay un incremento salarial, ¿ahí qué hago? El mes de abril pago con el salario anterior. El mes de mayo pago con el nuevo, el mes de junio también con el nuevo salario, ¿ya? Y en el mes de mayo reintegro lo que no les había pagado a los trabajadores en enero, febrero, marzo y abril. O sea, también hago diferencia de salarios. Y esa diferencia de salarios por 4 meses, enero, febrero, marzo y abril, la coloco en mayo, en el momento de la percepción. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Sí, Liz, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Hay alguna otra duda? Bien, entonces quedaríamos ahí, ya que tengan un buen día y deben ya mejorar la tarea que hemos revisado hoy día para ya irla subiendo y que no se nos acumule el trabajo. Muy bien, jóvenes, hasta luego. Hasta luego.